¿Listo? Perfecto. Ana, cuando quieras. Micrófono. Sí. Buenas tardes para todos y todas. Me llamo Ana Carolina, soy doctoranda en Sociología en la Universidad Federal de Pernambuco y voy a hacer hoy la moderación del Conservatorio Raíces con Cuerpo y Espiritualidades, Autonomías, Territorios, Corporalidades e Ecosistemas, vinculado al grupo de trabajo Flaxo, Religión, Neoliberalismo y Pós-Decolonialidad, y con apoyo de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur. Tenemos como expositores doutora Laura Fuentes del Grave, de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Universidad Nacional de Costa Rica, y doctor Fabio Alberto Lozano Velázquez, de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, de la Colombia. El doctor Jesús Alfonso Flores López no puede estar presente por una intervención médica. Bueno, Laura Fuentes del Grave es doctora en Sociología por la École de Haute Études en Sciences Sociales en París. Es docente en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica e investigadora en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Sus temas de investigación son pluralismo religioso, laicidad, género y religión, política y religión, derechos sexuales y reproductivos, sobre los cuales ha publicado en Costa Rica, México, Guatemala, Francia, Ecuador y Estados Unidos. Tenemos también Fabio Lozano Velázquez, que es filósofo, teólogo, máster en desarrollo rural y doctor en estudios sobre América Latina, con experiencia de investigación, docencia y consultoría de más de 40 años en temas relacionados con socioantropología de las religiones, derechos humanos, conflicto y paz, desplazamiento forzado, imaginarios sociales, desarrollo, territorialidades y acompañamiento a víctimas de violencia sociopolítica. Es defensor de derechos humanos, fundador y socio de varias ONGs dedicadas al tema y a la atención a víctimas de violencia sociopolítica. Es investigador senior, es miembro de varios grupos de investigación universitarios en el ámbito colombiano y latinoamericano y actualmente es el director del énfasis en política y derecho del doctorado en humanidades y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura. Igualmente, es catedrático de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Antes de dar inicio al conservatorio, voy a hacer una breve introducción al tema que va a ser tratado hoy. Dentro de los procesos y búsquedas que se producen en América Latina, algunos pretenden el reconocimiento y consolidación de formas sociales que se dan como resistencias y alternativas frente a las dinámicas de dependencia y colonización histórica. En consecuencia, no solo evidencian la continuidad del colonialismo y sus mecanismos racistas, capitalistas, patriarcales, universalizantes, fundamentalistas y, por tanto, genocidas, negadores de las diferencias y reproductores de sistemas de dominación, menosprecio y saqueo, sino que registra e interpreta activamente las formas de resignificación de identidades, de resistencias, de deconstrucción y reenraizamiento que ha permitido la sobrevivencia, la resurrección y la emergencia de fuerzas ancestrales. Estas búsquedas se tejen con frecuencia en síntese actuares complejos que no pueden ser analizados en ideas simples, claras y diferenciadas, sino que requieren ser comprendidos mediante nodos espectrales que se intercruzan, generando pluriversidades. Dentro de esos nodos, es posible diferenciar algunos que pueden permitir participar mediante este conservatorio en la decolonización de lo religioso, las autonomías, las defensas territoriales, la reivindicación de los cuerpos, la centralidad de la pluralidad y complejidad de la vida.
El reto de esta lectura post-decolonial de las espiritualidades mediante el recurso a dichos nodos de comprensión será el objeto de este conversatorio. Bueno, ahora en el final de la exposición de Laura y Fabio vamos a abrir el espacio para las preguntas que ustedes van a poner en la página del Facebook. Y ahora daré la palabra para la doctora Laura Fuentes Belgrave. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, buenos días para los que estamos en Coordenada Centroamericana, ¿no? Y buenas tardes a quienes están en América del Sur. Voy a compartir pantalla un momentito. Vamos a ver. Me avisan cuando se ve. A ver. Estamos viendo, Laura. Ok, perfecto. ¿Ven una filmina azul? Sí. Esto. Sí, la vemos perfecto. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, en este conversatorio yo voy a hablar sobre diferentes investigaciones que he realizado desde la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, concentrándome específicamente en la relación entre autonomías, corporalidades, territorialidades y religión de forma general. Ahora, creo que, bueno, yo pensaba justamente hablar de la lucha interna entre la autonomía discursiva y la autonomía corporal en relación con las mujeres de fe o creyentes en este caso. Como sabemos, todos los seres humanos estamos atados por normas, representaciones e instituciones que moldean nuestros discursos y percepciones sobre nuestros propios cuerpos. Por ello, alcanzar la autonomía discursiva, donde seamos capaces de reconocernos en la carne y vísceras que nos conforman, no es tarea sencilla. Sin embargo, para quienes se autoperciben como mujeres, esto implica en muchos casos una compleja desimbolización de los contenidos de sujeción y dominio asignados desde la matriz heteropatriarcal al género y también desde la institucionalidad religiosa. Pero más difícil aún es que la autonomía discursiva se corresponda con la adquisición de una autonomía sobre el cuerpo, es decir, el territorio íntimo, que sea congruente con prácticas que persigan un estado de bienestar integral del cuerpo e incorporen las necesidades y derechos de las mujeres en términos de salud sexual y reproductiva. Desde esta perspectiva, la lucha interna de cualquier mujer de fe o asida a una espiritualidad particular para alcanzar la congruencia entre la autonomía discursiva y la autonomía corporal se torna especialmente significativa en nuestro subcontinente, cuyo nudo gordiano en términos de reapropiación de un cuerpo con raíces, es decir, situado sociocultural y políticamente desde una visión decolonial, ¿no?, atraviesa la interrupción del embarazo. Como ya lo apuntaba la socióloga Elina Bola, muchas mujeres que se han practicado un aborto clandestino en América Latina son creyentes y ellas justifican esta decisión reelaborando su visión de Dios como un ser capaz de perdonarlas o bien asumen su creencia a través de la culpabilidad que implica el dogma. Como planteaba en una investigación hace unos años, en este contexto, el discurso religioso predominante solo otorga valor a la vida del embrión, personificado como el sujeto embrionario. Y si bien el discurso feminista reivindica la autonomía de las mujeres, presenta la tendencia a descalificar las manifestaciones religiosas. Entonces, la pregunta es, ¿con quién pueden identificarse las creyentes que han abortado o deben abortar en la ilegalidad? Vamos a pasar a la otra. Ok. Hay algunos conceptos clave que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estos temas. Juan Marco Bayoni nos alertaba hace unos 15 años sobre la importancia de la inscripción pública de los discursos de quienes él denomina disidentes religiosos, es decir, aquellas personas que al estar dentro de la institución, y abro cita aquí, buscan romper los consensos asumidos o impuestos, mostrar la existencia de fracturas que indican un nivel de pluralización de realidades aparentemente homogéneas
y reafirman una pertenencia identitaria con aquello que están disintiendo, aún a costa de arriesgar su membresía. No obstante, desde el ángulo de la religión vivida, noción de Nancy Ammerman, que como sabemos se interesa en el estudio de las religiosidades desde abajo y no a partir de los discursos de los dirigentes, el riesgo para muchas mujeres de inscribir públicamente su autonomía discursiva y corporal puede desembocar en el ostracismo familiar y social. Entonces, no cualquiera puede devenir disidente religioso, a pesar de que cada vez con más frecuencia las teólogas feministas se hallan presentes en la vida pública con un discurso que, según la teóloga Silvia Regina de Lima, involucra la comprensión de Dios como un ser relacional, la teología como un lugar de afirmación y de recuperación del cuerpo, la importancia de la vida cotidiana, la expresión holística y ecofeminista y la visión pluricultural y ecuménica. Sin embargo, el interés de estas reflexiones busca abordar la cotidianidad de las mujeres, comprendidas como cuerpos subordinados, donde los poderes saberes, como los llamaba Foucault, los regulan desde una visión religiosa que de hecho sustenta todavía hoy principios legales, médicos, socioeconómicos, políticos y culturales. El cuerpo no es un espacio neutro, es el lugar donde el poder se sintetiza en función de la posición de cada individuo en el tablero de juego social, y de ahí se comprende que la construcción discriminatoria de los roles de sexo-género interviene siempre sobre la autonomía corporal de las mujeres, en virtud de la exclusión y violencia que se ejerzan sobre ese cuerpo, y en este sentido, el aborto, como una decisión autónoma sobre un cuerpo a disposición de los otros, pues se convierte en un atentado a las normas de la vida en sociedad y a las instituciones. La concepción de la mujer como un ser inferior implica históricamente su reificación, convirtiéndose de esta forma en un cuerpo sometido a otros. Como lo explica François Héritier, el despojo de autonomía de las mujeres está fundado en la apropiación por los hombres de su potencial reproductivo. Asimismo, para Bourdieu, la dominación masculina sobre el cuerpo de las mujeres se inscribe en la biologización de una construcción social, cuya especificidad en este caso pasa por el trabajo discursivo de los especialistas religiosos sobre esos cuerpos. De esta forma, para comprender la ética de la reproducción y la sexualidad en América Latina, hay que seguir el rastro del establecimiento de este orden natural, entre comillas, católico, cristiano, impuesto por el modelo cultural barroco, como le llama Jesús García Ruiz, colega centroamericano, el cual coloca a la mujer en una situación de subordinación y garantiza el control de las autoridades sobre las decisiones privadas en materia de reproducción y de sexualidad. Este modelo se une al orden tutelar, como lo conceptualiza Guillermo Nugent, en la medida en que los estados consideran a la ciudadanía incapaz de hacerse cargo de ella misma. La ausencia de un proceso de autonomización afecta particularmente el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque su cuerpo se ve confirmado como un lugar fantástico para el ejercicio de poder en la construcción de los estados, donde el útero de la mujer es definido como la matriz de la vida, un altar donde se abriga un ídolo, una vida considerada sagrada, mientras que el cuerpo que la aloja es estimado pues como un cáliz sagrado. Sin embargo, esta posición doctrinaria no es compartida por todas las personas creyentes. Ejemplo de ello encontramos en la investigación de enfoque mixto que realizamos desde la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional entre 2013 y 2014. Ahí encontramos que en la población católica costarricense, compuesta mayoritariamente por mujeres, hay una disconformidad con la norma religiosa que sacraliza el útero y su contenido, la cual encuentra su explicación en la renuncia o en la reinvención de las prácticas del precepto católico, pero no hay renuncia ni a la filiación ni a las creencias. Ahí determinamos que el tránsito hacia el abandono de prácticas religiosas por parte de las católicas costarricenses influye en su mayor aprobación del aborto bajo distintas causales. Específicamente, si la embarazada puede morir al parir, si el diagnóstico médico dictamina que el feto morirá al nacer, si la salud física y mental de la mujer se encuentran en peligro a causa del embarazo, si es el caso de una mujer que ha sido violada,
si se trata de una mayor de edad que ha sido violada y si es una decisión voluntaria de la mujer. En las causales que mencioné antes de esta última, estamos hablando en términos de posibilidades de acceso al aborto terapéutico, ¿verdad? En muchos países ya son causales despenalizadas o autorizadas, no es el caso de Costa Rica. Según este estudio, la aceptación del aborto entre las católicas mayores de 18 años es ligeramente mayoritaria cuando se diagnostica que el feto es inviable y en casos de peligro de muerte para la embarazada, que son variables que tienen una relación proporcional, aunque porcentualmente mínima, con el alcance de educación universitaria y con la preferencia por la eliminación de todo vínculo entre religión y política. No obstante, el factor determinante para la aprobación del aborto por parte de las creyentes que respondieron a la encuesta se vislumbra en la ausencia de prácticas religiosas, pero no de creencias. En primera instancia, los hallazgos de esta investigación mostraban, como sucede prácticamente en todo el mundo, que las mujeres católicas practicantes son mayoría sobre los hombres católicos practicantes. Ahora bien, las mujeres constituyen en esta encuesta un universo de 210 personas, dentro del cual se obtuvo una muestra de 104 católicas practicantes y de 45 católicas no practicantes. Dado que el catolicismo aparece como afiliación dominante todavía para el caso de Costa Rica, nos concentramos en los resultados de este grupo de creyentes. Ok, aquí no sé si se va a ver porque ya veo que aunque le puse color y le aumenté el número de la letra, bueno, vamos a ver qué tanto se ve. Al cruzar estadísticamente los datos de las católicas practicantes con su opinión sobre el aborto y su nivel de práctica religiosa, bueno, aquí nos podemos concentrar tal vez en el más visible. El primero es el de asistir a misa todos los domingos. Hay otras prácticas, desde luego, ¿verdad? Tenemos también el participación en pastoral, en ministerio cristiano, realización de oración, meditación, yoga, ayuno, etcétera. Pero bueno, en esta es particularmente eh, elocuente que vemos que hay una correlación entre la opinión sobre el aborto y el nivel de práctica religiosa. Por ejemplo, entre considerar válida la interrupción del embarazo si el diagnóstico médico dictamina que el feto morirá al nacer. Esto es lo que se conoce como malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o MIBE. Luego, si la embarazada puede morir al parir y si la salud física y mental de la mujer se encuentran en peligro a causa del embarazo. Y hay otras variables, como la falta de realización de algunas prácticas religiosas que exigen mayor compromiso, ¿verdad? Como asistir a misa todos los domingos y participar en un grupo pastoral, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, bueno, que tenemos que estas son las católicas practicantes, ¿verdad? Tenemos que hay una mayoría de las que no van a misa. Ah, es que me equivoqué, era el porcentaje de abajo. Bueno, es un 80, es un 80%. Las que no asisten a misa todos los domingos, vemos que hay una posición mayoritaria de acuerdo con que se permita el aborto, por ejemplo, si la embarazada puede morir al parir, si su salud física y mental se encuentran en peligro o si el diagnóstico médico ha dictaminado que el feto morirá al nacer. Ok, ahora, en el caso de las católicas no practicantes, bueno, hay que enfatizar que es en ese estrato donde la mayoría de mujeres se encuentra concentrada que no tienen ninguna práctica religiosa. Y ahí es justamente donde las causales de interrupción del embarazo con mayor aprobación son las mismas que para el caso de las católicas practicantes. Es decir, si el diagnóstico médico dictamina que el feto morirá al nacer, si la embarazada puede morir al parir y si la salud física y mental de la mujer se encuentran en peligro a causa del embarazo. Hay otras causales de aborto que tienen niveles más bajos de aceptación,
como si es el caso de una mujer que ha sido violada, si se trata de una mayor de edad que ha sido violada y si es una decisión voluntaria de la mujer. Es cierto que en estos casos hablamos de causales relacionadas más con aborto terapéutico, porque en términos generales, si es una decisión voluntaria de la mujer sobre su cuerpo, la aprobación es muy baja. Desde la perspectiva cuantitativa, las católicas costarricenses, entonces, particularmente las que tienen menos prácticas religiosas, reconocen únicamente la excepcionalidad y la urgencia como normas que pueden guiar la conducta, ¿verdad? En términos de aborto terapéutico, pero estos resultados, bueno, igual hay que vincularlos con los de los grupos focales que realizamos para esa investigación. En los dos grupos focales de personas católicas practicantes, el aborto se consideró como injustificable. El argumento de estas personas es que todo sufrimiento corporal debe ser tolerable para la salvación del alma, aun si el embarazo conlleva la muerte de la embarazada. En las prácticas de estas personas había una clara reducción del tiempo diario dedicado a la oración, pero sí se subrayaba que era un deber asistir al ritual dominical, aun si esto debía darse por motivación personal. Aquellas personas con un grado de involucramiento importante en sus parroquias realizaban también un tipo de evangelización puerta a puerta e igualmente participaban en la organización de campañas de evangelización. Ok, aquí tenemos un extracto de las católicas no practicantes, que, bueno, en cambio, ¿verdad? En relación con el otro grupo, las católicas no practicantes alegaban falta de identificación con el ritual litúrgico, aducían que la misa les producía aburrimiento, desmotivación y no hallaban en esta práctica ningún elemento que se relacionara con sus vidas. Frente a esto, privilegiaban un tipo de comunicación personal con Dios, como literalmente lo decían, más a través de la conversación que de la oración, así como también mencionaban realizar meditación, comprendida como una práctica espiritual más que religiosa. Estas personas sí asumían abiertamente su divorcio de la institucionalidad católica, cuyos rituales se convertían en un compromiso social o familiar. Eso se refleja también en las posiciones acerca del aborto que sostenían estas católicas no practicantes, ¿verdad? Como es posible observar en este extracto de uno de los grupos focales, donde la mujer entrevistada dice: estoy de acuerdo con todos los tipos de interrupción del embarazo, inclusive si la mujer no quiere tener al bebé, mientras que está en el contexto médico posible de realizársele la interrupción del embarazo. Esto es clave, ¿no? Donde ella dice: para mí un feto no es un ser humano, hasta cierto punto de la gestación ya puede considerarse un bebé o un ser humano, pero entonces yo digo, por ejemplo, un feto de 2 o 3 meses no es un ser humano. En todo caso, sí es algo viviente, pero no un ser humano. Es que, ¿qué hace a un ser humano si no es todo el proceso desde el nacimiento en adelante con la socialización? Desde ese punto de vista, yo digo que lo que viene a hacer este feto es arruinarle la vida a uno que sí era humano, o a varios, o a un montón. Aquí tenemos otro extracto que no sé si pasó. Ajá. Aquí dice, por ejemplo, otra católica no practicante: en los casos en que usted simplemente por no usar los métodos anticonceptivos y quedaste embarazada, de ahí, sorry, para adelante no queda de otra. Pero si tu hijo se sabe que van a ser enfermo, que fue incesto, que tenés 13 años, por favor, yo creo que no le vas a arruinar la vida a una persona de esa manera. Y este es otro extracto. Eh, Estoy totalmente de acuerdo con que es una decisión de uno, porque ya a veces no es ni siquiera una decisión de la pareja, es más que todo de uno, porque últimamente es mi cuerpo y yo sé si quiero lidiar con eso o no, pero sí creo que hay casos donde digamos como que se justifica más, como en el caso de las violaciones o cuando son niñas. Eh, Bueno, como se puede apreciar, la tendencia entre las católicas no practicantes
no necesariamente otorga autonomía reproductiva o reconoce total integridad corporal a las mujeres, porque incluso se vislumbra el embarazo no deseado también como una especie de castigo divino por no tomar precauciones anticonceptivas. Sin embargo, se admite que hay condiciones límite en las que el dogma religioso no puede aplicarse sin conocer las particularidades del caso de cada mujer, o bien donde se valora más el cuerpo y las decisiones sobre él, es decir, la relevancia de una vida socialmente construida sobre aquella en gestación. Esta visión muestra muy bien la lucha interna entre la autonomía discursiva y la autonomía corporal de las creyentes. Eso se ve respaldado también por, ¿verdad?, los cruces de variables en la encuesta que van mostrando una paulatina y lenta, posiblemente, desacralización del significado religioso asignado al útero como reservorio de la vida por parte de las católicas no practicantes, ¿verdad? Expresiones como un feto no es un ser humano, provenientes de una mujer que se autodenomina católica, desafían la creencia dogmática en la preservación de la vida fetal a toda costa, desautorizando igualmente la aceptación doctrinaria del sufrimiento de la mujer, propagado por la institucionalidad más ortodoxa de la Iglesia Católica. Como lo interpretan Campiche y Abriol-Leger, la creencia religiosa tiende a imponerse con más fuerza sobre la vivencia de la condición de género de las mujeres. ¿Por qué? Pues debido a la construcción heteronormativa del género, que como decía antes, induce y sujeta mayoritariamente a las mujeres a una conjunción internalizada del imaginario cristiano y del rol sexual asignado por el sistema patriarcal, lo cual es naturalizado y poco cuestionable. Por este motivo, igual es notable la ruptura del discurso de género asociado a la creencia religiosa en estos casos. En la construcción identitaria de las católicas no practicantes hay un distanciamiento de los contenidos doctrinales, una reinterpretación de estos también y un cuestionamiento basado en sus experiencias de vida. Esos son claramente factores clave que las llevan a aceptar al menos algunas causales para la interrupción del embarazo. El rostro de un Dios común u ordinario, como lo conceptualiza Grace Davy, le permite a este grupo constituir un puente entre las creencias inculcadas por la doctrina y las adaptaciones posteriores que realizan estas mujeres, de forma que la construcción de sus creencias no pasa ya por el lenguaje institucional y por eso mismo lo reinventa, planteando un tipo de autonomía discursiva que lo reta. Las católicas no practicantes de Costa Rica son las que más claramente relaboran el contenido de sus creencias basadas en sus necesidades y en sus búsquedas individuales alrededor del significado que pueden dar autónomamente a sus cuerpos, su salud y sus vivencias, lo cual desde luego influye en el cuestionamiento de la normativa religiosa sobre el aborto y por lo tanto en su desacralización como un tema que afecta sus cuerpos, no los cuerpos del clero. Al ser Costa Rica un estado confesionalmente católico, el carácter cristiano modela la moral de la ciudadanía. Por esta razón, el Estado todavía puede sancionar conductas o deslegitimar conductas sexuales y reproductivas estimadas inmorales por las iglesias, aquí tanto la católica como las cristiano-evangélicas, perjudicando así las libertades y la igualdad entre la ciudadanía. La justificación estatal, en términos generales, se apoya sobre la personificación del embrión, que constituye el pivote divino sobre el cual se sostiene la alianza provida entre la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas y, como sabemos, los grupos de laicos organizados para este fin, como en el resto de América Latina. No obstante, ante este panorama, la religión vivida de las católicas no practicantes se revela como un objeto de apropiación diverso que eventualmente puede responder a una moral laica como producto de un desapego de los significados ortodoxos del catolicismo entre las personas católicas. Así, es plausible deducir que una menor exposición a rituales y discursos religiosos, institucionales y tradicionales, o bien una reinvención de rituales religiosos, se corresponde no solamente
con una mayor flexibilidad de las católicas en relación con sus creencias, sino también con un rango más amplio de criterios favorables a la interrupción del embarazo, considerada desde esta dimensión en su calidad de procedimiento médico y no de pecado. Esto atañe la concepción que las católicas tienen de sus mismos cuerpos, al ser capaces de desligar el binomio pecado-delito que expresa tanto la Iglesia como la legislación y las consecuentes prácticas en materia de salud pública, pues contribuye a la búsqueda de coherencia entre la religión vivida, la autonomía discursiva y la autonomía corporal para las mujeres creyentes dentro de su vida cotidiana. Por otra parte, hay un tema clave también que hemos encontrado en una investigación reciente que presentamos ayer, también realizada desde la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, que tiene que ver con la construcción de las identidades de 21 personas entrevistadas. En este caso fue una investigación sobre los retos de la convivencia en las familias interreligiosas o interconviccionales. Los hallazgos y los resultados son muy amplios y escapan realmente al objetivo de este conversatorio. Entonces, más bien, pues me voy a centrar en aquello que tiene que ver cómo la relación de la creencia o la increencia encontrada en estas 21 personas entrevistadas con los derechos sexuales y reproductivos como una realidad encarnada en sus cuerpos y en los de sus otros significativos. En ese sentido, bueno, aquí tenemos una población constituida por 10 mujeres, 10 hombres y un hombre trans no binario. Los resultados de esta investigación cualitativa, donde realizamos entrevistas en profundidad, se plantea, como bueno, se puede ver en el esquema, una distinción entre tres grupos, quienes reivindican los derechos sexuales y reproductivos en un ejercicio de autonomía y mantienen una pertenencia a una comunidad religiosa, a una afiliación legitimada. Luego, entre quienes también detentan autonomía en este tema, pero han abandonado cualquier pertenencia religiosa, y entre quienes se adhieren a la normativa prescrita por su institución religiosa de pertenencia en lo relativo a esta temática. En la primera categoría, es decir, aquellas personas autónomas con pertenencia, se ubican 10 personas entrevistadas. Aquí sí tenemos, ¿verdad?, combinadas personas que se identifican como mujeres y personas que se identifican como hombres, las cuales realizan una reelaboración de sus creencias que incorpora la aceptación de estos derechos. De hecho, dos de ellas son especialistas de lo religioso y representantes de sus respectivos credos, que son el catolicismo y el candomblé, por lo que se convierten en disidentes religiosos, como decía Bayone. Aquí sí tenemos a dos líderes, al permanecer dentro de sus respectivas comunidades de fe, desafiando la institucionalidad que no solamente desaprueba su aceptación de estos derechos, sino incluso estas personas politizan su pertenencia religiosa en un ejercicio de reivindicación. También tenemos aquí, bueno, como fue un trabajo eminentemente cualitativo, una pareja perteneciente a la religión Bon, budismo chamánico, que apela a las bases del sistema simbólico budista para reelaborar tanto su criterio privado como público alrededor del aborto, lo cual les parece congruente con sus creencias, a pesar de que la mayoría de las escuelas budistas prohíben el aborto o no lo recomiendan. Igualmente, dos militantes de sus respectivos credos, metodismo y catolicismo, protestan ante la injerencia religiosa en materia de derechos humanos, con la salvedad de que la primera, la metodista, no se atreve a publicitar su voz dentro de la congregación, mientras que la católica presenta una actitud combativa y reflexiva como disidente religiosa en su práctica católica, al denunciar la existencia de lo que ella considera valores incompatibles con el mensaje cristiano relacionados con la satanización de la orientación sexual y del aborto, o con el deber de obediencia absoluta a los especialistas religiosos en relación con estas ideas. En este sentido, coincide con el sacerdote o representante católico disidente en el criterio de que es necesario que la Iglesia Católica se adapte
a las transformaciones en materia de sexualidad a riesgo de caer en la obsolescencia. Por otro lado, concuerdan también en una visión crítica en relación con los roles de las mujeres dentro del judaísmo, las dos personas entrevistadas que se identifican como judías. Ambas cuestionan las tradiciones contrarias al entendimiento humano o que generan discriminación desde su acervo cultural. Por ello, la aceptación de los derechos sexuales y reproductivos para ambas personas es casi parte de su tradición cultural y familiar. No son ortodoxos, son reformistas, donde la disidencia para ellos es más bien la norma. Desde un ángulo más complejo, se encuentran también una católica practicante y una agnóstica que comparten la vivencia de experiencias fuera del cuerpo eh, y la disyuntiva ética en relación con el aborto, al considerar que este tema trasciende lo religioso, pues para ella se ubica en el campo de lo moral o bien de lo éticamente admisible, según los principios inculcados en un ambiente familiar mixto, donde conviven personas católicas y agnósticas y donde han experimentado de forma cercana también un aborto forzado en el sistema de salud pública. Estas personas tienen en común la búsqueda de la actualización de sus respectivas afiliaciones religiosas a través de la incorporación de cambios, interrogantes, experiencias que son parte de sus vidas y colaboran activamente en su transformación. Ahora, en el grupo de quienes apoyan los derechos sexuales y reproductivos, pero han abandonado cualquier creencia, se localizan 6 personas que no responden a la norma social heteronormativa en materia de sexualidad, ya sea debido a transformaciones en su identidad de género, en su identidad sexual o en su orientación sexual. Ellas también tienen en común ser personas adultas jóvenes, provenir de familias donde la figura materna o la paterna ha ejercido posiciones de liderazgo o representación religiosa dentro de cada grupo religioso, lo cual ha dificultado o eventualmente contribuido no solamente a su desafiliación, sino también a sus posibilidades de desarrollar una visión emancipada de su grupo familiar y religioso, aquí tanto en términos de creencias como de sexualidad. De esta forma, bueno, son 3 buscadores espirituales, 2 personas ateas y una agnóstica que están en esta categoría y se distinguen por llevar un fuerte sello religioso desde una niñez donde la socialización estuvo marcada, ¿no?, por estas figuras parentales, líderes religiosos, y asimismo es una niñez no exenta de culpabilidades debido a sus declaraciones identitarias que abiertamente cuestionan los dogmas de sus congregaciones religiosas de crianza, que eran testigos de Jehová, catolicismo y pentecostalismo, así como a sus progenitores, a quienes también se enfrentan en la reivindicación ya de sus propios derechos sexuales como titulares de estos derechos. Estas personas empatizan con otros cuerpos y vidas violentadas, algunas desarrollan su propia espiritualidad, otras reconocen la pluralidad de criterios de las personas creyentes sobre la diversidad sexual, otras se inquietan por los fundamentalismos que socavan la ciudadanía sexual y los derechos asociados, mientras otras desestiman el riesgo de perder derechos humanos, aunque de forma común todas ellas reutilizan los recursos religiosos inculcados, porque todas han tenido justamente una, una educación para el ministerio, para evangelizar, por decirlo de alguna forma, aunque ya no tengan pertenencia, entonces tienen realmente acceso a excelentes recursos retóricos, una educación argumentativa, reutilizan todo aquello aprendido en la congregación, aunque ya no tengan pertenencia religiosa, para cuestionar, reflexionar, liberar y desarrollar su autonomía ahora como titulares de derechos. Desde otra perspectiva se ubican 5 personas más bien adherentes a la institucionalidad religiosa, cuyas posiciones en torno a los derechos sexuales y reproductivos se configuran aquí más bien desde el cristianismo evangélico, el islam, los testigos de Jehová y algunas cosmovisiones indígenas y son conservadoras. Algunas se inspiran en las teorías de la conspiración,
otras en la interpretación patriarcal de los textos sagrados, otras anteponen el dogma a su familia o incluso a sus deseos sexuales, y otras crean universos simbólicos mestizos entre prejuicios occidentales y cosmovisiones de los pueblos originarios. Estos sujetos tienen en común la incapacidad de valorar realidades y vivencias distintas a las suyas, quienes se adhieren a la institucionalidad de sus respectivas tradiciones religiosas. Tienen desinterés también en la reinterpretación de sus creencias religiosas. En general muestran una dependencia emocional de la comunidad religiosa, del grupo, y apego al desarrollo de una superioridad moral y cultural. Ok, sí, ya voy terminando, ya casi. Me queda un poquito, 2 minutos. Ok, ya me enredé. Ok, bueno. Entonces, tienen esta dependencia emocional de la agrupación religiosa y al mismo tiempo, sí, se consideran superiores en términos morales y culturales sobre los otros. Esta posición también opuesta a los derechos sexuales y reproductivos interpela a los orígenes del neomoralismo, en tanto imponen sus reglas de conducta y pretenden en alguna medida que se conviertan en leyes. Esta investigación también puso en relieve las semejanzas entre la construcción del creer y del género, al contar ambas nociones con la posibilidad de expresar un carácter fluido y una plasticidad inherente en sus procesos de construcción y reconstrucción. La contradicción recurrente es que ambos conceptos tienden a ser transmitidos, experimentados y aprendidos a través de procesos de socialización que los introducen más bien de forma compacta, sólida, como si ni el género ni el creer presentaran fisuras o moldeabilidades. En la caracterización de las identidades del creyente que hizo Hervieux Léger, el peregrino es el que se convierte en la metáfora del creer móvil, autónomo, ¿verdad? Donde se encuentra el asidero de la noción de creer como bricolage y del tránsito fluido entre identificaciones provisionales. Ahora, la comprensión del creer contemporáneo desde esta perspectiva no lo desvincula necesariamente de la tradición religiosa y de la conversión, que son las otras dos figuras clave en la modernidad religiosa, porque así como el género se perpetúa de forma dicotómica, es la revelación de su contingencia, al igual que para el concepto del creer, lo que abre también sus posibilidades de circulación y reformulación desde la autonomía discursiva y desde las posibilidades o de los esfuerzos por alcanzar la autonomía corporal, como pues se ha corroborado, ¿verdad?, de forma recurrente en las investigaciones que he mencionado. Bueno, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Yo voy a pasar entonces la palabra para Fabio y yo quiero recordar a las personas que pueden hacer las preguntas en el chat en el Facebook, ¿ok? Que yo voy a hacer las preguntas en el final de la exposición de Fabio. Entonces, Fabio, puede dar inicio. Hola, muy buenas días para algunos, tardes para los otros. Me alegra muchísimo encontrarnos y darle continuidad a estos conversatorios que hemos tenido como grupo. Un abrazo enorme a los colegas que están y las colegas que están conectados, y pues un saludo muy especial a todos los que nos están acompañando hoy en día. Laura, yo estoy absolutamente descrestado. Qué cantidad de trabajo tan preciso, tan sistemático el que nos has estado compartiendo. Y además estoy asustado porque ahora yo qué hago con toda esa calidad que tú presentaste ahí, cómo voy a hacer mi intervención yo. Eh, Creo que nos estás dando muchos elementos bien interesantes con respecto a aquello, digamos, de la autonomía y la corporalidad, que corresponden a uno de los temas que quisimos escoger para este conversatorio.
Yo voy a hablar no a partir de una muy específica, digamos, conclusión de estudios muy concretos, sino más bien a partir de unas reflexiones hechas con base en varios estudios, experiencias, acompañamientos que han realizado a través de los años. Y he querido titular esta intervención como la emergencia de la sacralidad de los territorios y de los pueblos, o la reexistencia autonómica de las fuerzas espirituales. Yo pretendo exponer de manera como muy enunciativa algunas características o significaciones de ciertas dinámicas en las vivencias de lo religioso espiritual que se verifican en diversos contextos en el planeta, pero que yo constato pues a partir más de la mirada etnográfica y reflexiva sobre prácticas, palabras, ritos, celebraciones, fiestas, encuentros, ceremonias, redes, tejidos, muy diversos de colectivos en Colombia y en algunos otros países latinoamericanos. Se trata de colectivos que son tanto urbanos como rurales, indígenas, afros o sin reconocimiento étnico, con conexiones muy diversas entre ellos, que me parece han venido marcando una tendencia planetaria, tendencia que yo no dudo en reconocer como una globalización paradigmática o contrahegemónica en los términos que estipulara Boaventura de Sousa hace ya varias décadas. Y pues esfuerzos de estos colectivos que constituyen, a mi modo de ver, procesos decoloniales ligados específicamente a la temática religiosa que hoy nos convoca. Estoy entonces señalando la emergencia cada vez más sólida y más empoderada de formas de relacionamiento ecosocial que expresan ontologías, en el sentido de formas de ser, epistemologías o comprensiones de mundo, y espiritualidades, es decir, relaciones con lo trascendente asumido como sagrado, con efectos micro, meso y macropolíticos, y muy específicamente con efectos biopolíticos de enorme extensión y profundidad. Efectos que tienen esa extensión y esa profundidad a pesar de no tener el cubrimiento mediático de otras prácticas y otros ejercicios de relación entre lo político y lo religioso. Por ejemplo, todos aquellos ejercicios que desde la religión están influyendo muy directamente en las elecciones o en las conformaciones de partidos, de los cuales ya en conversatorios anteriores se ha abordado la temática aquí en nuestro grupo. Ahora, en sus expresiones más visibles, estoy refiriéndome aquí a múltiples acciones de pagamento, de armonización, de celebraciones masivas de bendición de semillas, de ofrendas a los espíritus ancestrales, de temazcales, de biodanzas, de elevación de altares, de círculos de mujeres, de mingas, de tomas de yagé o de otras plantas sagradas, de retiros y ayunos en las montañas u otros lugares en búsqueda de visiones. Pero también se trata de rituales de purificación, de sanación, de bendición en torno a sucesos vitales importantes como el parto, como la menstruación, como la obligación, como la siembra o la cosecha. Muchos de ellos ligados a la recuperación de prácticas de los antepasados y de las comunidades o de las madres indígenas y afros. Pero también se trata de una multitud de reconversiones de ritos y prácticas
de religiones institucionalizadas de origen judeocristiano, musulmán o budista, que todos nosotros vamos contemplando en nuestros campos y en nuestras ciudades. Ahora, más que una descripción de las ceremonias, yo quisiera, con el ánimo de colocar sobre la mesa unas cartas temáticas para este conversatorio, hacer una especie de caracterización fenomenológica de las significaciones de carácter sociopolítico que encuentro allí. En tal sentido, pues voy a señalar una docena de significados o características que encuentro en dichas expresiones. La primera que quisiera señalar es lo que podría denominar una desmercantilización de las madres mediante la sacralización. En muchos estudios se ha señalado cómo los procesos de colonización están marcados fundamentalmente por la mercantilización de la vida, la mercantilización de los bienes naturales, la mercantilización de las mujeres, la mercantilización de los cuerpos, la mercantilización del trabajo, en fin. Yo sí encuentro que en muchos de estas experiencias hay una ruptura de esa mercantilización mediante la sacralización, es decir, mediante el reconocimiento o la asignación de esas realidades, de esos sujetos como sagrados, en el sentido de inviolable que nos señalaba Durkheim, y en el sentido de poseedor de unos poderes especiales, que no necesariamente son poderes sobrenaturales, como llaman algunos, porque pues esa visión de natural y sobrenatural no pertenece a estas dinámicas, digamos, que estamos señalando aquí. Entonces encontramos más bien una desmercantilización de la tierra misma, una desmercantilización de la mujer, de las hermanas, de las hijas, de todo aquello que se considera matrístico, como el agua, la montaña, la vida misma en general en todo su dinamismo. Esa sería, digamos, la primera caracterización que yo quisiera señalar. Una segunda caracterización, una segunda significación que encuentro yo en estos hechos es lo que podría denominar como despatriarcalización de la divinidad. Es una despatriarcalización que se expresa de varias maneras, en la práctica sagrada y en los sujetos sagrados dentro de los hechos religiosos. Es decir, el sacerdote, que entonces se ha considerado dentro de las institucionalidades fundamentalmente como el varón, y que ha llevado a la persecución de otras formas de manejo de lo sagrado, especialmente aquellas hechas por mujeres que entonces fueron señaladas como brujas en todo ese contexto eurooccidental, ¿cierto? Y por lo tanto perseguidas, quemadas, ahogadas, torturadas, ¿sí? Encontramos ahora una ruptura de eso, porque muchísimas de los sujetos que están detrás de esta emergencia religiosa
son fundamentalmente las mujeres, ¿sí? Y no solo en cuanto a que ellas son las sujetos de estos hechos, sino que las prácticas mismas están embebidas por el tipo de relación que algunas llamarán como vincular muy propio de lo femenino. Sobre eso, pero volver más atrás y espero que además en nuestra conversación podamos ampliarlo. Una tercera característica que me parece bien importante dentro de estas dinámicas decoloniales es la desatanización de los cuerpos. Creo que lo que nos estaba señalando Laura anteriormente hace parte de esa expresión de cómo mujeres, hombres de diferentes, mujeres, hombres y otras personas de diferentes opciones, tanto sexuales como de género, han reivindicado el valor del cuerpo, como goce, como expresión del espíritu, y eso implica una ruptura de ese dualismo, también me referiré más adelante a eso, entre cuerpo y espíritu, ¿cierto? En la que el cuerpo sería entonces el origen del pecado, el origen del mal, el origen de las tentaciones, ¿cierto? Y que sería entonces necesario moldear, castigar, controlar. Creo que ha habido todo un ejercicio de desatanización de los cuerpos. Y en ese sentido, muchísimas de las expresiones religiosas encuentran una enorme fuerza en lo corporal, en la danza, en el baile, en la expresión afectiva, en la musicalización, en la caricia. Bueno, el cuerpo se convierte en algo bondadoso, en una expresión, digamos, de la fuerza espiritual presente en toda la realidad, y por lo tanto no solo valorado, querido, cuidado, acariciado, sanado, sino en expresión misma del goce que encuentra precisamente en el cuerpo la enorme posibilidad. Creo que habría muy vinculado también con todo esto la recanonización de la tierra. Sería una cuarta característica que yo encuentro aquí. En el sentido de volver a considerar a la tierra como sagrada, como santa, como inviolable. Eso tiene mucho que ver también con lo que estaba diciendo antes de la desmercantilización y que se expresa en algunas frases muy utilizadas por los movimientos de defensa y autonomía territorial que hablan de que la tierra es la madre, es la Pachamama, y que ella no se vende, no se alquila, no se explota, no se domina, ¿cierto? Y eso nos lleva también pues a una comprensión de la tierra más allá de lo geográfico mismo. Volveré sobre eso más adelante también cuando para hablar de la territorialidad. En esta misma línea yo encontraría como una quinta característica la recuperación del carácter sagrado de los ecosistemas. Los ecosistemas, perdónenme si se trata de una expresión, digamos, muy occidental, pero bueno, pues en todo esto no hay.
no hay límites ni fronteras como tan claras, ¿cierto? Son considerados entonces como fuerzas sanadoras, que digamos, no son simplemente una cantidad de objetos, ni siquiera sumados, sino son, pues, precisamente con la expresión de sistemas, son objetos en relación, pero en relación, en unión, digamos, de carácter espiritual y sagrado, no simplemente energético, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y constituyen entonces fuerzas sanadoras, el agua, la montaña, las plantas, tienen entonces fuerzas sagradas. Muy específicamente eso se ve en plantas, digamos, con mucha fuerza, como el yagé, como el tabaco, como la coca, como la marihuana, que son entonces leídos de una manera pues radicalmente diferente a todo el ejercicio, digamos, de uso, explotación y de abuso propio de todas las dinámicas de narcotráfico que nos marcan, ¿cierto? Y que llevan incluso pues precisamente a una persecución, a un desprecio, una consideración de estas fuerzas, como vemos en algunas de las propagandas antinarcotráfico, como aquello de la planta que mata, ¿cierto? Que es precisamente muy cuestionada por estos movimientos y por estas dinámicas sociales. Creo que hay también como una séptima característica, perdón, como una sexta característica, lo que podemos llamar la resignificación de las razas, las pieles y los cuerpos. Cuando Aníbal Quijano señala el racismo como la creación y la fuerza, digamos, fundamental que permite y que posibilita la colonización, es entonces muy interesante mirar qué sucede ahora entonces con las razas. Y creo que en esta dinámica social y espiritual existente, hay una resignificación muy importante de las razas, de las pieles y de los cuerpos, que llevan ahora no a un sentido de desprecio del propio cuerpo, del propio color, del propio género, sino a un sentimiento de orgullo y de pertenencia gracias a la raza, ¿cierto? Y eso pues va a tener diversas expresiones, pero muy explícitamente, por ejemplo, en el ámbito de las, no solo de las reflexiones, sino de las prácticas de género, pues esto es muy diciente. El feminismo, por ejemplo, reivindica en varios de nuestros países su carácter no solo de género, sino su carácter muy explícitamente étnico y racial, ¿cierto? El orgullo de ser negro, el orgullo de ser indígena, el orgullo del propio cuerpo, del propio color, ¿sí? Creo que se hace entonces muy presente aquí. Eso, por supuesto, no está, digamos, desvinculado digamos, no quiero tener una visión como romántica, ¿sí? No está desvinculado de muchos conflictos y de muchas, dinámicas que uno podría, digamos, incluso
llegar a cuestionar, o no se trata de que todos los negros y las negras están pensando de esta manera, ¿no? Por supuesto que no, o no se trata tampoco de desconocer la folclorización que hay de muchos de estos, digamos, valores y reivindicaciones. Pero, por supuesto, sí es muy claro que hay un cambio muy importante, que está dándose una transformación y una emergencia en la que hay entonces esa resignificación de lo racial. En séptimo lugar, yo señalaría una desconstantinización del cristianismo y en general de las religiones. Y señalo esa desconstantinización en dos sentidos. Primero, una desinstitucionalización de las prácticas relacionadas con lo sagrado. Esa dinámica que se suscita con Constantino y con su imperio, cuando todo lo religioso, que era bastante disperso, y todas las diversas expresiones, digamos, de las primeras comunidades cristianas, son entonces unificadas y metidas dentro de un solo modelo institucionalizado. Creo que uno ve cómo aquí se rompe. Ya esto no depende de lo que está diciendo un solo poder central, ¿cierto? Y no está tejido como dentro de una institucionalidad, sino que muchas personas desde muy diversos iniciativas, espíritus, van generando entonces sus prácticas, van reuniéndose, van congregándose en una multiplicidad, digamos, que además no tiene necesariamente formas muy definidas, ni en lo ritual, ni en los tipos de símbolos utilizados, ni en las personas que los ejercen, etcétera. ¿Sí? Entonces hay una desinstitucionalización de las prácticas relacionadas con lo sagrado. Y por otra parte, en un segundo sentido, hay también una desvinculación de la espiritualidad y de las creencias de los poderes imperiales y coloniales que se expresan también en los estados locales. Es decir, si bien muchos estados pretenden, muchas personas pretenden incluso que esto sea registrado, reconocido, oficializado por el Estado, y otros además no solo oficializado, sino regido, controlado, definido, ¿cierto? Como se pretenden en los procesos imperiales y coloniales. Aquí hay una desvinculación de hecho. Una desvinculación algunas veces más conscientes y más militantes, si se quiere, por no dejar que lo espiritual caiga en el control de ningún poder, y mucho menos del Estado, pero otras menos conscientes, incluso más resistentes, si se quiere, a los poderes mismos, en el sentido de lo que algunos han llamado las resistencias pasivas, ¿cierto? En términos de James Scott, por ejemplo. Bueno, el otro elemento, un octavo elemento que yo quisiera destacar, es el de la recuperación del sentido vincular de las religiones. Si bien durante mucho tiempo la religión se va a significar la forma de desvinculación, es decir, la forma de declaración de anatema, de este no pertenece a nuestra comunidad, este no es de los nuestros, este no es creyente, no es participante, ¿cierto? La religión va a ser entonces en ese sentido o integradora, usted se integra a nuestra religión, usted se convierte, o
descalificadora y expulsora, ¿cierto? Por no pertenecer a lo nuestro. Este tipo de emergencia que estamos representando no pretende eso. Y no lleva a una descalificación, sino más bien a un reconocimiento de las diferencias y a una posibilitación de los encuentros, de las ceremonias comunes, que van más allá de lo que más institucionalmente se ha llamado el ecumenismo, pero que lo incluye. En un noveno sentido, yo quisiera señalar digamos, la recuperación de la territorialidad, la resignificación de la territorialidad en el sentido de que pasamos de una visión de territorio conquistado con la cruz y con la espada a la visión de terruño sagrado al que pertenezco. Eso nos significa entonces digamos, eso nos lleva a una resignificación de las territorialidades. Claramente, el territorio, incluso el nombre mismo, originado en el latín, ¿cierto? Terra torium, como dominio sobre la tierra, es comprendido de una manera diferente. El territorio se defiende, no se posee. Al territorio pertenezco, no me pertenece el territorio a mí. El sentido, digamos, de apropiación y cosificación que es muy propio de las dinámicas de colonización, queda aquí, digamos, superado, por lo menos cuestionado o, digamos, establecido en un tipo de relación diferente. En un décimo lugar, yo quisiera señalar lo que podríamos llamar la armonización de la vida territorializada. Es esa dinámica que se encuentra en las prácticas espirituales que llevan a la armonización, a buscar la armonía. ¿Sí? La espiritualidad busca la armonía con el territorio. Es el preguntarle al territorio qué es lo que debo hacer, el aprender de la naturaleza, cuál es el comportamiento, digamos, adecuado, cuáles son las relaciones que debemos tener, cómo debemos actuar ante tales circunstancias y cómo incluso muchas de las conductas que se asumen personal o comunitariamente son leídas como desarmonización con el territorio. En un decimoprimer lugar quisiera señalar entonces a lo que podemos, lo que muchos autores han estado mostrando como la superación de los dualismos modernos y civilizatorios con los cuales el poder invasor y colonizante justificó, o más bien presente, justifica, legitima, bendice y canoniza los genocidios, los ecocidios, los feminicidios, ¿cierto? El sometimiento, el saqueo. Esos dualismos modernos y civilizatorios están muy marcados por lo religioso. Es el dualismo del cristiano creyente versus el impío, del creyente versus el ateo, el dualismo de lo profano versus lo sagrado, de lo mítico versus lo racional, de lo civilizado versus lo no civilizado, de lo bueno versus lo malo, de la gracia versus el pecado, de la verdad versus el engaño, del dogma contra el anatema, de lo material contra lo espiritual. Todas esas fronteras duales se vuelven en estos, encuentra uno que en estas prácticas y en estas formas de espiritualidad se tornan porosas, se tornan, digamos, se superan esas fronteras
que habían sido señaladas y que están entonces digamos, en la placa tectónica propia de las dinámicas invasoras, ¿no? Finalmente, quisiera, como en síntesis, señalar que hay todos unos procesos de decolonización de las creencias que llevan a una ruptura de una visión universalista imperial a un pluriverso de las espiritualidades. Salimos de la universidad y universalidad que se pretendían en aquellas religiones que se consideraban a sí mismas como las únicas, las reveladas, las poseedoras de la verdad, ¿cierto? A una contemplación de la pluriversalidad existente en las espiritualidades. Creo que todo esto está marcado y están nutriendo diversas formas de defensa de la autonomía. Lástima que no está Chucho, yo lamento muchísimo de verdad que no esté acompañándonos, y pues él escribió pidiendo sus excusas y lamentando mucho no estar con nosotros, porque él se iba a encargar un poco más del tema de la autonomía. Pero ciertamente todos estos elementos nos están señalando caminos más autonómicos de pueblos que están territorializados y que están enredados. Arturo Escobar, cuando habla de los territorios de la diferencia, señala allí varias cosas. Una es la de las dinámicas en lugar, territorializados, pero la otra es de las dinámicas en red. En contra de esas cosas tan institucionalizadas que tuvieron los movimientos sociales y que entonces lo señalaban como un organismo muy estructurado, con unas divisiones de autoridad, de responsabilidades, de roles, etcétera, muy precisas. Todas estas dinámicas más bien son muy espontáneas, por decirlo de alguna manera, pero mantienen vínculos, mantienen redes, ¿sí? En cambio, organizaciones, estamos registrando en los movimientos sociales en general muchas conexiones en red, no solo por las redes digitales y esas cosas, sino por los contactos que se establecen, digamos, entre todas estas diversas prácticas. Finalmente, quisiera señalar que estos hechos no son solamente recientes, sino más bien son procesos largos de reexistencias complejas y variadas de las comunidades, que los pueblos, que ciertas formas alternas de sociedades han estado generando frente a estos procesos de invasión, de explotación o de saqueo. Son procesos de reexistencias complejas que hoy aparecen con mayor claridad, pero que han estado presentes durante 5 siglos, ¿sí? Pero han sido resistencias precisamente pasivas, allí un poco en lo callado, un poco en el mezclarse, un poco en el volverse campesino, y ocultar el rostro indígena medio mezclándose de campesino, el ocultar la práctica de curación, a pesar de que yo me declaro católico y todas esas cosas, ¿cierto? Ahí ha habido toda una serie de resistencias que hoy emergen con mayor claridad, pero que son por supuesto tejidos durante muchos siglos y muchas generaciones. Esos procesos de resistencias complejas han posibilitado una superación, a mi modo de ver, van posibilitando una superación de la frontera abisal establecida por el poder eurocéntrico, no a partir del reconocimiento del otro, que este ego totalitario logre realizar, es decir, no porque Europa nos reconozca ahora a nosotros, sino por la afirmación del reconocernos
del afirmarnos como nosotros, de la afirmación, en otros términos, del encuentro trascendente, no en la común unidad de la fe única, sino en la posibilidad de las diferencias. Este sería mi aporte a nuestra conversación y les agradezco mucho su escucha y espero entonces que podamos seguir ahora conversando. Muchas gracias, Fábio. Muchas gracias, Laura. Yo miré en la página en Facebook y no tenemos ninguna pregunta, pero yo voy a hacer dos comentarios haciendo una relación con la exposición de los dos. Primero, la fala de Laura, quando ella he dicho de la autonomía discursiva y de la unidad discursiva, me he recordado del evento que ha ocurrido en octubre de 2020 en la justicia acá en Brasil, que ha prohibido la ONG Católicas por el Derecho de Decidir de hacer la utilización del católica en el nombre. Entonces, estamos diciendo de un embate muy cerrado entre dos campos de discusión, que es de las católicas que hacen un activismo muy activo y muy pronunciado por los derechos sexuales y reproductivos, y la emergencia de católicos en la política que están haciendo una contraofensiva a los derechos de las mujeres a partir del Ministerio de las Mujeres y de la Familia de los Derechos Humanos, que tiene como su mayor representante Damares Alves, que es una evangélica, una política evangélica. Y mi segundo comentario es algo que yo observo de forma muy clara en la política en Brasil hoy, que es la negación de hablar el término derechos sexuales y reproductivos. El ministro de las Relaciones Internacionales ha hablado que hablar de derechos sexuales y reproductivos es hablar de la liberación del aborto. Entonces, se niega cualquier política que está incluida en los derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo la justicia reproductiva, la democratización de los accesos a los medicamentos anticonceptivos, por ejemplo. Entonces, nós temos en la política hoy una asociación de la política por los derechos sexuales y reproductivos con una supuesta política de muerte. Entonces, tenemos un fortalecimiento de algo que Fábio habló, que es el dualismo marcado pela la religión. Entonces, el campo católico, que es contra los derechos sexuales y reproductivos, están militando por los derechos de la vida. Y las feministas están militando por el derecho de la política de muerte. Entonces, tiene un apelo público también por un enfraquecimiento de la visión que las personas tienen de los movimientos sociales también, a partir de los dualismos, de la movilización terminológica también de determinados términos. Entonces, yo pienso que una categoría interesante para hacernos la reflexión es el concepto de Rita Segato de comunidades morales, porque mi impresión es que estamos hablando de comunidades morales distintas. Cuando usted habla de discurso religioso que otorga valor a la vida del embrión y de lo discurso feminista que otorga valor a la vida de la mujer, es muy claro para mí que estamos hablando de comunidades morales distintas y que en un escenario como que estamos viviendo acá en Brasil, esto se ve agravado en un sentido que ambos no tienen posibilidades de diálogo fácil, porque están hablando en términos muy distintos, en dialectos fácil que completamente distintos. Entonces, yo siempre me puso a pensar cuando estamos hablando de política de expropiación, en una forma más global, la maternidad como dispositivo de control social, y por esto que la cuestión de la posibilidad de interrupción
del embarazo es algo tan central en las políticas neoconservadoras, porque estamos hablando de algo puntual para la reproducción pelo sistema patriarcal, que es la manutención de la maternidad como dispositivo de control social. Entonces, este es mis dos comentarios de la exposición de Fabio y Laura. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, quería Sí. aprovechar y comentar, bueno, me pareció valiosísima tu exposición, Fabio, qué bárbaro, ¿no? El artículo ya yo te lo publico, digamos. Me encantó, muy, muy buena. Yo creo que también para relacionar, igual que Ana Carolina, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Lo que estamos conversando aquí, creo que esto que menciona sobre, bueno, lo sucedido en Brasil, ¿verdad? Con básicamente la prohibición, ¿no? De las católicas por el derecho a decidir, ya hacía muchos años el Vaticano las había excomulgado, ¿verdad? Pero justamente ellas representaban estas disidentes religiosas por excelencia de las que hablaba Johnny, ¿verdad? Que han inscrito históricamente su disidencia dentro del catolicismo como un elemento de activismo político. Sin lugar a dudas era muy importante o es muy importante a nivel de autonomía discursiva lo que ellas han representado. Ahora, yo creo que tanto Fabio como yo estamos pensando o por lo menos reflexionando, investigando, como decía yo al inicio, más desde la religiosidad de las personas de abajo, ¿verdad? No tanto líderes, porque esto que mencionas vos, Ana Carolina, creo que es evidente en todos los países, ¿verdad? Dentro de las élites que, ¿verdad? Que están en política, que están también en dirigencias religiosas y que tienen también influencia dentro de partidos políticos, asambleas legislativas, etcétera. Vemos más bien esta dicotomía que decía Fabio, ¿verdad? Que más bien se refuerza, ¿verdad? Lo puro es más puro y lo impuro es más impuro. Justamente, recordando a Mary Douglas, que para mí siempre será la que lo tenía muy claro en términos antropológicos. A partir de ahí, podemos extrapolarlo a cualquier otro lugar. En esos espacios políticos, públicos, de dirigencia, yo sí siento que hay una oleada más bien contrapuesta a mucho de lo que ha expuesto Fabio, ¿verdad? Creo que tiene más bien que ver con movimientos en redes, como él mismo estaba, ¿verdad? Más comunitarios, otro tipo de agrupaciones que no están buscando necesariamente estar bajo la luz pública, ¿verdad? Igual que un poco las personas que he entrevistado yo, es gente muy común, como dice Nancy Ammerman, ¿verdad? Es simplemente una religión vivida, ¿verdad? O a su manera, como también decíamos antes, solo que sí cumple, creo yo, con muchas de estas características que mencionaba Fabio también en la vida cotidiana. Porque de hecho sí hay como, digamos, de las características que mencionaba Fabio, hay una ahí que sí puede, que podrían darle vuelta, digamos, los líderes religiosos más fundamentalistas, que tiene que ver un poco con la sacralización de la tierra, las mujeres, la vida, en un sentido negativo, es decir, que estaría opuesto a la desatanización de los cuerpos en un sentido de gozo, de liberación, ¿verdad? De espiritualidad, que yo creo que, ¿verdad? No es tan difícil rastrear estos investiduras a veces que ofrecen a algunos líderes religiosos a ciertos discursos para que fácilmente se puedan identificar personas que pueden buscar más bien raíces espirituales, un tipo de vivencia menos apegada a la institución, pero que eventualmente podría reproducir algún tipo de discriminación, por ejemplo, en relación con eso, ¿verdad? Con las libertades que se puede dar a cada individuo en relación con, que se puede dar a sí mismo o a sí misma, cada persona en relación con su cuerpo.
a mí me parece que es por eso muy valioso explorar más, diría yo, trabajar más en lo que la gente vive, piensa, siente todos los días, porque tenemos mucho en los medios de comunicación estos grandes movimientos, estos grandes tomadores y tomadoras de decisión que continúan reproduciendo estas lógicas coloniales, invasivas, dominantes, ¿verdad? Donde en efecto no, la idea tampoco es volver como a este binarismo, ¿verdad? Como entre cultura y naturaleza, y entonces las mujeres son la naturaleza, porque volvemos a lo mismo ya. Posiciones de sujeción, ¿verdad? Yo creo que ahí nada más mencionarlo, porque nunca falta alguien que brinque. No es esa la idea, ¿verdad? Es tener una visión que es una visión integradora, ¿verdad? Justamente que rompe con estos ejercicios de poder que hemos conocido históricamente en este subcontinente, como población dominada, racializada, colonizada, asesinada, ¿verdad? Justamente es cambiar, cambiar de patrón, pero desde la vivencia cotidiana. Creo que tenemos que darle más importancia y más lugar a lo que la gente está viviendo y menos a lo que los líderes religiosos, en su mayoría son hombres, están dictando ya desde sus púlpitos o desde los congresos nacionales. Me parece muy pertinente lo que estás señalando, Laura, porque ciertamente se tratan de diferentes comunidades morales, como nos señala Ana Carolina, ¿cierto? Pero también creo que es muy importante señalar que el verdadero poder no está allí necesariamente en esas instancias de lo que llamaríamos los gobernantes o el Estado, etcétera, ¿cierto? Que creo que se trata de demostrar eso que Michel Foucault llamaba la biopolítica, ¿cierto? El gran poder existente allí. O sea, por eso yo hablaba de, a pesar de que esto no tiene el cubrimiento mediático que puede llegar a tener la participación de ciertos sectores de tal o cual religión en la elección de Bolsonaro o estas derechas, claro, sí, eso tiene esa repercusión mediática, esos tipos, digamos, creo que lo dijiste muy bien, Ana Carolina, de movimientos neoconservadores, ¿sí? Que digamos, nos están afectando. Pero creo que hay, y es lo que me parece más importante que podemos hacer, hay la necesidad de rescatar el biopoder existente allí en lo que tú, Laura, llamas desde abajo, ¿sí? Y creo que nuestra dinámica como grupo, digamos, de trabajo, cuando pensamos en lo decolonial, pues tiene que apuntar a eso, mostrar ese poder fuerte existente allí. Y cómo ese poder, que no está desvinculando entonces ahora, como pretendió la modernidad, para legitimar entonces unos determinados poderes, ¿sí? No está desvinculando lo político de lo espiritual, sino que está mostrando el poder de lo espiritual en las prácticas cotidianas de muchísima gente, de muchísima gente. Gente que te puede decir que sí es católica, o que sí es cristiana, o que sí pertenece a alguna de las religiones institucionalizadas y empleadas como instrumento para la colonización, claro, ¿sí? Porque precisamente no cae en el dualismo de si soy o no soy, ¿sí? de esas la necesidad de reconocer esas rupturas de fronteras. Y esas rupturas de fronteras que además son dinámicas, no se trata de cosas esencialistas aquí, pues eso no es lo que se vive, pues no es lo que uno registra, no porque uno lo quiera, no porque uno diga, ay, debería ser de tal manera. No, lo que estoy tratando de hacer es interpretar cosas que están ahí, que están evidentemente ahí y
me gusten a mí o no me gusten, ¿sí? Pero ahora me gustan muchas, me gustan. ¿Sí? Me parece que esa reconstrucción o resignificación que estamos viendo que se está dando tiene un enorme poder. Yo creo que tiene más poder que el poder que tiene un congresista o que tiene un presidente. No, 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 esos poderes pasarán. En cambio, estos son poderes que han estado, que siguen estando, que hoy en día los vemos emergiendo, pero que han estado durante siglos, ¿cierto? Que se han gestado, que pasan de generación en generación, ¿sí? A la nuestra generación le ha correspondido un momento en el que esos poderes han logrado cierta emergencia, ¿sí? Pero cierta emergencia que por supuesto es reprimida, que por supuesto es asesinada, que por supuesto pues sigue metiéndose y sigue teniendo que enfrentar toda ese reino de la muerte, de la matanza, de la masacre, de la persecución que tanto vivimos, ¿cierto? O sea, en estos días, para el caso colombiano, por ejemplo, se han publicado algunas cifras, pues, que son escandalosísimas, ¿cierto? 6.400 personas durante el gobierno del Centro Democrático que llamaron la Seguridad Democrática, asesinadas vilmente y presentadas como guerrilleros o como subversivos, ¿cierto? Cuando eran muchachos sin ningún tipo de vinculación. Ese tipo de cifras escandalosísimas, la cantidad de líderes, de defensores de derechos humanos, de ambientalistas, de líderes religiosos que están siendo masacrados sistemáticamente, ¿cierto? Bueno, pues por supuesto estamos en esa situación, digamos, de conflicto, estamos en situaciones que no son las de la pureza o las de, vea, esto está triunfando exitosamente y se ha cambiado, se ha llevado a la revolución de lo espiritual en América Latina. Pues bueno, estamos en eso, pero sí creo que es necesario constatar un poder, un ejercicio de poder, de biopoder muy importante que se está dando y que por supuesto va teniendo efectos bien importantes. No tenemos ninguna pregunta en la página del Facebook, entonces yo gustaría de agradecer a todas las personas que acompañaron el conversatorio hoy. Yo pienso que podemos cerrar el conversatorio. ¿Tiene algo para comentar? Sí, yo quisiera como agregar, vamos a continuar nuestros conversatorios. Pronto nos vamos a reunir los del grupo y vamos a hacer una evaluación de estas actividades que hemos realizado, pero continuaremos en esta dinámica y yo quiero agradecer muy especialmente a la Asociación de Cientistas de la Religión de Mercosur con todo el apoyo que ha estado dando. Les comentamos que ya tenemos como grupo de trabajo religión, neoliberalismo y posdecolonialidad en la página también en Facebook y allí estamos ya dinamizando y colocando y publicitando pues muchas cosas en las que los invitamos a participar en el grupo en Facebook. Ya seguramente muchos de ustedes o algunos por lo menos han estado enviando y colocando comunicaciones. Bienvenidas todas estas comunicaciones y continuaremos entonces con nuestros diálogos. Bueno, agradecer el espacio también, el formar parte de este GT de Claxo, que ha estado muy activo en medio de la pandemia, ¿verdad? Creo que han sido de gran calidad también los conversatorios que se han realizado y bueno, esperamos
poder continuar, ¿verdad? En este caso, compartiendo con las personas interesadas en estos temas. Recordemos que las espiritualidades, las religiones son una ventana a la cultura, a las culturas. Entonces, justamente hablar sobre estos temas, poder compartir, nos puede enriquecer muchísimo en relación con nuestras perspectivas locales, nuestros contextos de trabajo, ¿verdad? Y también orientarnos en relación con el manejo de otros temas, justamente como decía Fabio, ¿no? El territorio, la forma de relacionarse con el territorio, con las personas. Así es que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Laura, y muchas gracias, Ana Carolina. Este acompañamiento y esta moderación tuya nos han sido muy útiles y nos han permitido profundizar Muchas gracias, Fabio, por la invitación, por la discusión también, me ha acrescentado mucho, fue muy enriquecedor la fala de Laura y Fabio. Lucía, que está atrás las cámaras. Lucía, muchas gracias. Muy amable y nuevamente mis agradecimientos a la asociación.